Hola, buenas tardes. Padre Marquitos aquí. Es tiempo de Pascua y estamos en este tiempo de alegría. Y hoy quiero hablarles otra vez a las 7:30 cada tarde. Tenemos una cita para platicar. Yo no sé si quieren escucharme otra vez, pero aquí estoy. Paciencia. Y como mañana es mi onomástico, es el día 25 de abril, entonces Padre Marquitos quiere hablar de San Marquitos, San Marcos. Entonces vamos a hacer un pequeño estudio de Biblia sobre San Marcos y quién es este santo que es el santo de mi santo patrón, San Marcos. Entonces, vamos a empezar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús resucitado, somos alegres porque tú venciste a la muerte por amor a nosotros, para manifestar tu amor, moriste, pero también para mostrarnos tu amor, resucitaste, Señor, para darnos esperanza y alegría y vida eterna. Entonces, ayúdanos a reflexionar hoy, en esta tarde, que estamos empezando ahora la celebración de la fiesta de San Marcos. Ayúdanos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, el evangelista San Marcos, este mensaje de la buena nueva según San Marcos, la buena nueva de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo según San Marcos. Gracias, Señor. Envía tu espíritu y sabiduría, que la Virgen María nos acompañe, y también San José, que estamos en esa novena en su honor. Pedimos que la Sagrada Familia bendiga a todas nuestras familias en esta situación de pandemia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, no sé si pueden ver que ahora ya está bajando el sol. Está bajando el sol, entonces quiere decir que ya no es hoy, ya es mañana. Según la Biblia, en el tiempo de la Biblia, el día se acababa cuando se bajaba el sol, era ya el fin del día. Y empezaba el siguiente día. Empezaban el descanso para el siguiente día, como preparar sus sarmientos para el día del trabajo del siguiente día. Entonces, no tenían reloj para saber marcar medianoche. Entonces, por eso en la iglesia, ya que se bajó el sol, ya es ahora la fiesta de San Marcos, porque se puede hacer las primeras vísperas de San Marcos, se puede empezar ya a celebrar, así como el domingo, empezamos a celebrar el domingo, el sábado de la noche, cuando baja el sol, empieza ya la noche de la resurrección, que Cristo resucitó en la noche del sábado, y en la mañana del domingo estaba ya vacío el sepulcro. Entonces, bien, cuando se baja el sol, empieza el nuevo día. Es el chiste, ¿no? Por eso, ahora pueden felicitarme. Happy Feast Day, Father Mark. Feliz onomástico, Padre Marcos. Feliz día de tu santo. Y pueden cantar si quieren, pero a ver, si quizás no les oigo, si cantan en el día de tu santo. Muy bien, entonces quiero hablar un poco de este libro que es la Biblia, ¿no? Y sabemos que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es más nuevo y más cortito. Entonces mejor empezar con el Nuevo, porque es más fácil leer el Nuevo. El Nuevo Testamento empieza con los Evangelios, la vida de Jesús según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y el Evangelio de San Mateo es primero, porque bien en los tiempos antiguos pensaron que era el primero para ser escrito, que el apóstol San Mateo, siendo uno de los 12 apóstoles, escribió su Evangelio primero y es el más largo. Entonces, por eso está aquí al principio del Nuevo Testamento. Después hay San Marcos y San Lucas y
y San Juan, los 4 versiones de la vida de Jesús. Pero durante los siglos, los expertos de la Biblia, los teólogos, los que estudiaban la Biblia, siempre como se han preguntado y han peleado entre ellos, ¿cuál de los 4 evangelios se escribió primero? Porque tienen cada uno como, son similares en ciertas maneras y son diferentes en ciertas maneras. Entonces piensan, a ver, ¿cuál fue escrito primero y los otros después? Entonces, bien, hace 100 años en Alemania, en Europa, empezaron unos grandes expertos en la Biblia, y muchos de ellos protestantes, pero que empezaron una nueva forma de estudiar la Biblia, y casi todos siempre dijeron que San Marcos fue el primero para ser escrito. ¿Y por qué dicen así? Bien, porque San Marcos es cortito, es 20 páginas nomás, y no tiene todo, no tiene el nacimiento de Jesús, tiene muy poco de la resurrección, tiene nomás unas frases de la resurrección. Entonces es muy sencillo y cortito. Entonces pensaron, San Marcos quizás se escribió primero y los otros añadieron cosas, porque luego hay textos de San Marcos que son iguales como en Mateo y en Lucas. Entonces sabemos que uno o el otro como copiaron cosas de uno del otro, pero la pregunta es ¿quién fue escrito primero? Y siempre pensaron que San Marcos como su evangelio es como muy, muy sencillo y tiene nomás los milagros, las acciones de Jesús. Y no tiene mucho de los sermones de Jesús, las palabras de Jesús. Y luego como que San Mateo, por ejemplo, tiene todo lo de San Marcos casi, y en medio tiene los sermones y palabras de Jesús. Entonces pensaron que sería imposible que alguien vea el Evangelio de San Mateo y luego quiera hacer una versión más cortito, eliminando ciertas partes. Entonces pensaron así siempre, entonces por eso siempre han pensado durante un siglo, 100 años, pero que primero se escribió San Marcos y luego San Mateo y San Lucas y luego San Juan como después, entonces en este orden. Pero ahora hay unos expertos en la Biblia y hay un autor que se llama Leroy Huizinga, y me gusta este libro, Losing the Lion, está en inglés, yo no sé si existe en español, pero ahora están los expertos católicos de la Biblia dándose cuenta de que tal vez San Marcos no era bobo. Quizás no era muy sencillo. Quizás lo escribió a propósito, así cortito, con razón, con idea. Quería escribir un evangelio cortito. Entonces ahora piensan que es bien posible que los padres de la iglesia, los santos de los siglos que dijeron siempre que San Mateo fue escrito primero, quizás tienen razón, y que San Marcos tomó lo que le gustaba y hizo un evangelio cortito para un cierto fin. Él quería un evangelio con impacto, con fuerza y con rapidez, con acción. En el evangelio de San Marcos se dice la palabra inmediatamente, muchas veces, inmediatamente. Es un evangelio que tiene como prisa. Jesús hizo esto, luego esto, y luego esto. Y mucho del evangelio de San Marcos es como una batalla. Jesús llega como un guerrero para conquistar el demonio, para hacer milagros, echar demonios, morir, resucitar, pero muchos no lo reconocieron, pero Él fue este Salvador y este Dios y hombre, el Cristo, que vino para
para salvar. Y entonces, que San Marcos escribió su evangelio de una manera muy compacta, ¿no? Entonces, algo muy interesante ahora que están diciendo. Pero lo que me gustó es que dijeron, así en inglés dijeron, that perhaps Saint Mark was not an imbecile, ¿no? Que tal vez San Marcos no era un imbécil, ¿no? Que no era tonto, no era bobo. Que San Marcos más y más están viendo que está escrito con una fineza, con armonía, muy bonito. Entonces, y que no es cierto que él nomás era el que apuntó ciertos milagros juntados ahí, y que Mateo y Lucas eran más elegantes para escribir y hicieron como evangelios mejores, basado en lo de San Marcos, que era muy sencillo, que casi no servía el de San Marcos. No, ahora están diciendo otra cosa. Entonces, por eso hoy estoy celebrando, y puso mi bandera. Aquí tenemos, ya se bajó el sol, no se ve tal vez, pero tienen el león con alas. La imagen del león con alas es la imagen de San Marcos, porque en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, se habla de muchos como visiones, y una de las visiones de la Apocalipsis era 4 animales, 4 criaturas, y eran como ángeles. Uno parecía un hombre, otro a un buey, y otro a una águila, y otro a un león con alas. Y eso representaba el más inteligente, el hombre, el más fuerte, el buey, el animal, y luego águila, el más veloz, y león, el más valoroso o real. Entonces, qué bonito que San Marcos llegó a ser el evangelio del león, ¿no? Del león con alas. Este león de mucho valor y mucho como dignidad como rey, ¿no? Real. Entonces, porque como vamos a ver, San Marcos no empezó así como muy fuerte y muy valoroso. Empezó un poco miedoso figura de San Marcos, y lo vamos a ver. El otro día alguien me preguntó, ¿quién es San Marcos? ¿Era un apóstol? ¿Quién sabe si el que escribió el evangelio de San Marcos, quién era de veras? Bien, lo que sabemos que no era uno de los apóstoles. Era, en efecto, lo que tenemos en las Sagradas Escrituras es una figura. Se habla en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Se habla de un Marcos, uno que se llama Marcos o Juan Marcos. Juan Marcos porque tenía 2 nombres. Tenía nombre hebreo, Juan, y también tenía nombre romano o latín, Marcos. Marcos era el nombre como en idioma latín del Imperio Romano. Entonces, como hablaban latín también. Entonces, pero era joven. En el tiempo de Jesús, Jesús llamó a 12 apóstoles y no invitó a Marcos porque Marcos era un joven en este entonces. Se piensa así, que era demasiado joven. Era como teenager, era como un adolescente, quizás en el tiempo de Jesús. Entonces vamos a ver un poco lo que dice de San Marcos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos tenemos algo muy interesante, y es que hay un hombre medio miedoso en el Evangelio de San Marcos y no dice quién era. Está en el capítulo 14 de San Marcos y habla en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está rezando ahí en el jardín y sudando sangre y como muy triste,
y como sintiendo miedo por su crucifixión del siguiente día, después de su última cena. Ahí en el jardín, los soldados arrestaron a Jesús, como tomaron a Jesús, y también tomaron a otros y quisieron tomar y arrestar a un joven adolescente. Dice, un joven le seguía a Jesús y a los soldados, cubierto solo de un lienzo, y le detienen. También lo detienen para arrestarlo. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Es algo muy raro ahí en el Evangelio de San Marcos. Y piensan que como San Marcos tenía vergüenza quizás o era humilde, no quería mencionar su propio nombre en su propio Evangelio, que esto era San Marcos. Muchos están diciendo así. Y sobre todo porque ahora los expertos saben que un lienzo, este material lino o lienzo, era hecho de flax, de una cierta sustancia que era muy raro y costoso en ese tiempo. Era un material que se usaba los sacerdotes en el templo. Era muy fino y muy costoso. Entonces, qué raro que un joven vestido solamente de un lienzo, pero no tenía nada más, era como desnudo. Y esto nos hace pensar que era un esenio. Los esenios en el tiempo de Jesús eran judíos que vivían en el desierto, algunos y otros en las ciudades, pero se vestían de lienzo para ser como del templo, para ser como gente sacerdotal, pero vivían también la pobreza. Entonces eran muy pobres, no tenían nada material, casi vivían muy sencillamente, pero y entonces era como tener una ropa muy fina, pero nada más. Entonces piensan que esto sería quizás un esenio. Y luego otra cosa que sabemos, que en los evangelios hay indicación que la última cena fue en el vecindario esenio. Entonces quizás Jesús era amigo de los esenios. Y que la última cena, el cenáculo, era en un vecindario esenio. Bien, entonces ahora vamos a ver, en los Hechos de los Apóstoles tenemos otras indicaciones de San Marcos. En el capítulo 13, pueden abrir sus Biblias si quieren, en el capítulo 13 dice que en el versículo 2, que rezaban juntos, celebraban el culto, quizás como una misa, quebraron el pan y ayunaron, y después el Espíritu Santo les habló y dijo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. ¿A quién? A Saulo, que es Pablo, Saulo y Bernabé. Y después vamos a ver que Bernabé es un primo de San Marcos. Eran familiares, eran primos. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a pasar al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ahí tenemos a San Pedro que está encarcelado y luego como hay un temblor y puede escapar con ayuda de un ángel le abre las puertas y todos los guardias como dormidos y él casi medio dormido y luego se encuentra San Pedro en la calle y se está despierto y casi no lo puede creer que está libre y luego se da cuenta de que no era un sueño, que está libre y luego aquí dice capítulo 15,
Y el chiste es que San Pedro se da cuenta de que era cierto lo que le sucedió a él, y él fue a la casa de una mujer que se llama María. Y vamos a ver dónde está. En el capítulo 15, 37-39, dice que Bernabé, que era como ordenado con imposición de manos, él quería llevar también con él a Juan llamado Marcos. Pero Pablo no quiso, porque Pablo dijo que Marcos les había abandonado. A ver. Y es cierto de que San Marcos, desde su principio, cuando era joven, era no muy valoroso. Él vivía con su madre en la casa en Jerusalén, donde San Pedro y los apóstoles muchas veces se reunieron. Entonces, después de ser liberado de su cárcel, San Pedro fue a la casa de un cierto María, donde los apóstoles se reunieron. Y entonces, quizás en el capítulo 12, sí, en el capítulo 12, San Pedro milagrosamente está liberado del cárcel y el ángel lo libera y está en la calle, y luego en el versículo 12, consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Entonces, San Pedro, el primer papa, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Entonces Pedro llega allí y es muy chistoso porque toca y luego como que lo abra y luego como que lo cierran y luego como que se alegran y luego le dejan afuera y luego finalmente lo hacen entrar. Y es como una historia muy chistosa. Pero ¿dónde es? Casa de una cierta mujer que se llama María, madre de Juan, sobrenombre Marcos. Entonces Marcos era un adolescente, pero su mamá era líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. Entonces, era la mamá quizás que era valorosa y que era gran líder, ¿no? Hoy en día, muchas familias católicas, a veces el hombre, el esposo quizás menos, pero la mamá muy fuerte en su religión católica y así. Era quizás un poco así. Entonces, Marcos, Juan Marcos, quizás era como un poco de un mama's boy, que se dice en inglés. Es como un hijo de su mamá, ¿no? Era muy pegado a la mamá quizás. Y entonces, y por eso, lo que vamos a ver es que en el siguiente capítulo, bien, en los siguientes capítulos, eso capítulo 12, en el capítulo 15, dice que
Bernabé y Saulo fueron enviados. Y el siguiente capítulo, 16, tenemos ya el problema de que de San Marcos como que fallece, que San Marcos lo abandona a San Pedro y no sigue con ellos. Y San Pablo tampoco quiere que Marcos esté con ellos. Entonces por eso aquí en el capítulo 15, versículo 37, tenemos esa división. Marcos abandonó. Entonces Bernabé, que era su primo, dijo, vamos a permitir que Marcos vaya con nosotros. Pero Pablo en cambio pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos. Y se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Entonces Pablo fue de un lado y Bernabé con otro lado con Marcos. Pablo no quería a San Marcos. Marcos, muy joven, quizás no era muy constante, no era perseverante, no era fuerte, no era valoroso. Pero lo bonito de la historia de San Marcos es que poco a poco, cuando llegamos a la fin de la vida de San Pablo empieza ahora a decir varias veces en sus cartas que Marcos está conmigo. Entonces parece que Marcos llegó a ser medio fiel, medio servicial y servía para la misión. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, San Pablo está como mencionando a todos los que quieren saludar a los colosenses. Dice Marcos, el primo de Bernabé, les saluda, ¿no? Les saluda a ustedes. Y dice que muchos me abandonaron, pero ellos, Marcos y los otros, son los únicos que colaboraron conmigo por el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Qué bonito. Ahora San Marcos está perseverando. Es uno de los únicos que está ayudando a San Pablo. Y es un consuelo para San Pablo. Entonces algo muy bonito. También en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, tenemos otra vez San Pablo, ahora San Pablo está llegando a la fin de su carrera. Está como diciendo, ya casi voy a morir, ya me van a arrestar, me van a matar. Entonces él dice, he competido en la noble competencia, he llegado a la meta de la carrera, he conservado la fe. Versículo 7. Y luego versículo 11, capítulo 4 de 2 Timoteo, él dice, el único que está conmigo es Lucas. Entonces toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Entonces San Pablo se siente solo y está escribiendo a Timoteo, por favor, cuando vengas, traigas a Marcos, porque él es útil para mí. Entonces, qué bonito. Y también en la carta de Filemón también hay una mención de Marcos, también al mero fin, menciona también Marcos ahí. Entonces se ve que Marcos empezó medio, ¿cómo se dice? Muy de la mamá y muy quizás miedoso y poco valoroso y poco constante y que dejaba San Pablo no confiaba mucho en él, pero a la fin llegó a ser fuerte. Entonces el ejemplo de San Marcos nos puede dar ánimo, que nosotros también podemos ser débiles, miedosos y
poco a poco llegar a tener alas y ser fuertes y ser como evangelistas quizás que pueden escribir cartas y proclamar la buena nueva. Y San Marcos, después del tiempo de la Biblia, era muy joven, poco a poco llegó a ser un obispo. Y llegó a ser obispo en una de las más grandes ciudades del mundo en este entonces, Alejandría, el capital de Egipto en este entonces. Alejandría era una gran ciudad y San Marcos eventualmente llegó a ser obispo de la gran ciudad de Alejandría y fue mártir. Eventualmente fue torturado por su fe y murió muy feo, arrastrado no por carros, no tenían carros, pero como caballos, como arrastraron a Marcos por toda la ciudad varias veces para matarlo de esta manera. Entonces llegó a ser fuerte, con un hombre de valor. Entonces ojalá que nosotros también podamos aprender de esto y darnos cuenta de que todo es posible. Si alguien quizás no tiene fuego, no tiene valor, es medio miedoso, uno dice, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, yo no puedo ser catequista, no puedo ser ministro, no puedo ser servidor, pero eventualmente uno puede llegar, como San Marcos, a ser más maduro y más valoroso. Bien, vamos a pedir ahora a San José también este ejemplo de buen varón. Estamos haciendo la novena a San José, entonces yo les invito a rezar conmigo ahora. El tercer día que estamos rezando esta oración está ahí en el sitio de la parroquia, la oración. Entonces, ayúdanos cada día hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo es la fiesta de San Marcos, San José Obrero es el 1 de mayo, por eso estamos haciendo esta novena de 9 días. Empezamos con esta oración. Querido San José, obrero y padre adoptivo del Señor Jesús, y verdadero esposo de María siempre Virgen, acude a nosotros en estos tiempos difíciles. Ayude a los trabajadores de nuestra comunidad y a los que no tienen trabajo a causa de la pandemia de la coronavirus. Protege nuestras familias para que nuestra convivencia familiar sea pacífica, igual como tu hogar de Nazaret. Concédenos, Sagrado San José, que siempre bajo tu protección nuestras familias sean protegidas de la coronavirus y también de la enfermedad peor, que es el pecado. San José, patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad, para que la imite, y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enséñame a orar, tú que eres maestro de oración, y alcánzame de Jesús, por María, la gracia de vivir y morir santamente. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección y implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. Hijo de Dios, San José y adorada Virgen María, les entrego mi corazón y mi alma entera. Adorada Virgen María,
Hijo de Dios y San José, acompáñenme hasta el último aliento. Hijo de Dios, San José y adorada Virgen María, junto a ustedes mi alma descansará en eterna paz. Amén. Muy bien, felicidades y Dios les bendiga, y voy a enseñarles mi bandera, la bandera de San Marcos, que la tengo hoy y mañana, que es la fiesta de mi patrón, San Marcos. Y ojalá que nosotros también podamos ser valorosos y fuertes como San Marcos. Que Dios les bendiga y les conceda una feliz celebración continua del tiempo pascual.